Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de nuestro podcast Letras que Trastornan. Estoy muy contento de estar acompañado de Gaby. Hola Gaby, bienvenida. Hola Diego. Hola Dani. Hola. Y de Dani Daniela. Sí, Dani y Daniela, hola, ¿cómo están? ¿Sí te dicen Dani? Sí, Dani. Ah, bueno, bienvenida Dani. Gracias. Qué bueno estar con ustedes. Y antes de dar inicio a este episodio, quisiera hacer una aclaración, que estamos hablando acerca del libro. ¿Me prestas tu libro para mostrarlo a aquellos que nos ven por video? Estamos hablando acerca del libro Generación Idiota de Agustín Laje. Un poquito de contexto, seguramente, gracias. Seguramente ya lo han dicho algunas personas, pero me gustaría reforzar que este libro, regularmente nosotros leemos libros de autores cristianos, ¿sí? De contenido de autores cristianos. Este específicamente no es de un autor que se dedica a escribir literatura cristiana, y nosotros vimos muy importante que también son temas de la coyuntura y son temas que realmente la iglesia no toca en muchas ocasiones y creo que vale la pena tocarlos y siempre vamos a utilizar el filtro de la palabra. Y es importante hacer esa mención porque nuestro podcast, como se llama Letras que Trastornan, y está basado en personas de cierta congregación, lo que buscamos es hablar a la luz de la palabra. Y dicho esto, pues sí quisiera empezar a adentrarnos acerca del libro de Generación Idiota. Y saben que en los episodios anteriores me he dado cuenta cómo, en primer lugar, nos cuesta decir esa palabra, porque es una palabra muy fuerte, hablando de nuestra realidad. No es que uno vaya por la vida diciéndole así a las personas. Y además que tiene muchas connotaciones, tiene un montón de cosas detrás de. Y para empezar de una vez de lleno a nuestro capítulo, vamos a hablar un poquito acerca de la socialización en la sociedad adolescente. No tengo hijos, gracias a Dios no, qué mal salió. Por el momento, en esta etapa de vida, no tengo hijos. Pero este capítulo realmente me confrontó un montón de la manera en la que cuando el Señor nos permita tener hijos, deberíamos de comportarnos, ¿verdad? Yo sí tengo mucho que decir. Yo tengo muchos hijos. No tengo dos. Bueno. Pero Luis Andrés equivale por muchos. Sí. Realmente sí no sé cómo decirlo, me choqueó mucho, demasiado la información que dan en este libro, tanto que me imaginaba a mi hijo adoctrinado y casi lloro ahí leyendo. Quería empezar diciéndoles, ¿verdad? Que me pareció muy interesante cómo inicia Agustín Laje a decir, cuando él estudiaba, él nunca hizo match como que en el colegio. ¿Por qué? Porque yo me imagino que era de esos niños que preguntan, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero él dice que eso lo aprendió en su hogar. Él habla mucho de la generación idiota y se refiere tanto a que solo se deja llevar, ¿verdad? Sino que entonces él empieza a preguntar porque dice que cada vez que él llegaba a la casa de su abuela con algún tema o algo, la abuelita empezaba a preguntarle ¿y por qué? Y le empezaba a hacer preguntas hasta que él se quedaba sin decir nada, así como si es cierto, ¿por qué? Entonces él lleva el ejemplo a que lo hace él también en su colegio. Y todo esto que les estoy mencionando, ¿por qué? Porque él habla de que en los colegios, en Argentina, eso habla ahí, ¿verdad? Pero estoy segura que en Guatemala se repite, hablaban de sus actos cívicos, de historia, de política, que la política es la que menos se menciona en la iglesia. Entonces, él mencionaba a Che Guevara, a muchas cosas, y se enojan con él porque él no estaba de acuerdo en ciertas cosas de eso. Entonces, al final, en conclusión, para que ustedes puedan hablar también, disculpen, es que me emociona, ¿verdad? Él dice, yo no sé si de verdad o la escuela no hizo match conmigo o qué pasó ahí, pero yo soy la mayor decepción de esa escuela. Yo no sé, pero yo siento que Daniela era algo así en el colegio. Yo también creo, fíjate. ¿O no? Que era como bien preguntona o algo así, ¿no? Déjamelo en preguntona. Ajá. Pues la verdad es que sí, o sea, siempre yo quería tener como, no la razón, pero sí quería saber todo, o sea, siempre era como, pero ¿y esto por qué pasa? Entonces, si no entendía algo, yo sí preguntaba, porque en mi casa tal vez mis papás no tenían como eso de que yo llegara y me preguntaran ¿cómo te fue en el colegio? O ¿qué hablaron hoy? Entonces, yo quería llenarme de información y poder aprender para poder enseñarle a alguien así como que me dijeran, es que fíjate que no entendí. Bueno, yo sí entendí. Entonces ya le explicaba. Pero yo sí era así. Yo de toda la vida he sido bien preguntón, pero no para andar enseñando. Soy muy curioso, ¿sabes? Y fíjate que lo que mencionabas es bien, bien interesante porque no sé si les ha pasado con Gaby. Curiosamente tuvimos la oportunidad de estudiar en el mismo colegio, entonces creo que conocemos... Daniela también.
¿También ¿Sos de estudiaste en La el mismo Patria, colegio? no. No es del mismo colegio. No. Va. La cosa es que tenemos como Asusta. contextos similares y les puedo decir que sí sucede. Tal vez no al nivel que menciona Agustín Laje, pero hay cierto discurso en la educación que al final te está adoctrinando. ¿A ti te pasó algo similar en donde estudiabas? Pues al principio tal vez sí, pero yo estudié en un colegio cristiano, no fue La Patria, pero sí estudié en un colegio cristiano en donde sí nos como inculcaban muchísimo eso de las creencias y demás, pero llegaba un punto en donde uno decía, tal vez se posicionaba y yo ya no sabía, no hacia dónde iba, sino que era como, pero ¿y entonces por qué en tal lado me explican algo y acá me dicen otra cosa? O sea, sí, era... Sí, lo que pasa es que recuérdate que hay un discurso que cada uno de las instituciones, en este caso, pues, digamos, colegios cristianos, saben, es que voy a hacer ahí un paréntesis y seguramente me empezarán a odiar algunos, pero saben que cristianos somos nosotros, las personas que creemos en Cristo, pero muy difícilmente no existe un colegio cristiano, ¿saben? O no existe la música cristiana, porque la música o el colegio no puede reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. O sea, tienen principios, están con principios cristianos y todo. Cierro el paréntesis, pero aquí el punto que quería llegar es que sí hay como cierta línea de pensamiento, incluso dentro de los colegios, que tienen principios cristianos muy diferentes, porque algunos tienen una línea de pensamiento, no quiero entrar en detalle, pero es muy, muy distinta. Ahora, si lo sacamos y lo ponemos a nivel de educación general, los tres hemos tenido la oportunidad de estar en educación superior, nos damos cuenta cómo el discurso de la educación es muy, muy diferente también, incluso dependiendo de la casa de estudios, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de estar en la misma casa de estudios que está Dani y en otra, y me daba cuenta que así son... Puchis, hay un abismo en la manera en la que se te enseña, en la manera en la que el discurso que maneja, que si tú no tienes realmente tu fe, tus principios, tus valores bien cimentados, se te va bien fácil. Sí. Te derrumba. Y entonces ahí es donde queremos iniciar en uno de los temas más controversiales que habla el libro. Realmente lo que decía Diego, si uno no está bien cimentado, te vas, o sea, sí crees todo a la primera. ¿Y cómo podemos sedimentar todo eso? Empezamos en la familia. Entonces, el libro me daba muy duro a mí como madre, porque ahí dice, bueno, yo no soy padre, pues, pero es lo mismo. O sea, ahí dice que los padres ya no ejercen el rol de padres, autoridad, ¿verdad? Que enseñan y ya no hacen esos roles, solo son papás amigos. Entonces ahí lo llaman padre adolescente. Quiere decir que los jóvenes creen que ya un adulto ya no tiene nada que enseñar, ya no es nada interesante, ya es obsoleto, ya es como un conjunto de derrotas, o sea, habla de que no muestran un adulto interesante, por así decirlo, que les pueda enseñar. Entonces los padres nos metemos en ese rol, voy a hablar de nos, aunque todavía me salvo, pero... Entonces dice, los padres ya no hacen por ejercer el rol de padre, entonces ya no enseñan las cosas que deberían enseñar. Entonces creen que de alguna forma, por ejemplo, la política, cuestiones sexuales y todo eso lo deben enseñar en el colegio. Entonces lo que hacen es delegarle eso al Estado, por así decirlo, de eso habla el libro, y los papás ya, soy tu amiga. Sí. Y sabes qué difícil cuando el papá tiene la función de amigo y no de papá. Y ahorita traía a memoria, para dar un poquito de contexto, Gaby es mi cuñada, yo soy su cuñada. Entonces, ahorita, pues, el bebé más grande tiene 2 años y medio, ya casi para los 3. Pero yo me pongo a jugar con él y a veces yo me pongo a pensar, no sé cómo vaya a ser cuando sea grande, sí. Pero seguramente cuando sea grande, igual voy a jugar con él, pero voy a tener conversaciones de tío. Y hay un límite en donde yo no me puedo pasar para tener conversaciones. No que no lo vaya a regañar por decirles algo, pero para eso tiene a un papá, gracias a Dios, que él no puede pasarse al papel de tío. Entonces, tal vez el tío va a ser el tío que friega, que lo lleva a jugar y que qué chilero. Y cuando mira el papá es como, mi papá otra vez me va a regañar. Pero la tarea del papá es instruirlo,
es guiarlo. Cuando sea necesario regañarlo, aunque le caiga mal al niño, es la tarea del papá, es responsabilidad del papá. Y si después quiere venir con el tío y llorar y decir, mira, mi papá es mala onda, pues no, ¿verdad? No es así. O sea, tu papá te está cuidando y todo lo que querrás, pero el punto es que muchas veces los papás, por querer caerle bien a sus hijos, se salen de ese papel y empiezan a ser o el tío buena onda o el amigo, y ya no ejercen la autoridad que Dios delegó. Y no me refiero solamente a papás, a hombres, sino a padres en general, ¿verdad? ¿Qué piensas tú de tener un papá amigo o una mamá amiga? Wow. El libro hablaba acerca de que a veces, bueno, últimamente ya no se les llama como que padres, sino son amigos mayores o proveedores de cosas. Es como bueno, es quien me da todo. Soy el BI. Es como, soy un 5B. Ajá, es como un cajero, ajá. Entonces, creo que al final no está mal, y creo que para las personas que nos están viendo y nos están escuchando, no está mal que un padre sea un amigo, pero también hay límites. O sea, el hecho de ser un amigo, el amigo de tu hijo es como compartir y darle esa confianza, pero hasta un límite. Al menos mis papás, yo puedo decir que mi mamá es mi amiga, porque yo con ella voy, lloro, le cuento mis cosas, pero también hay un límite. O sea, hay cosas que yo sé que si le digo me puede regañar o puede haber un castigo, o hay cosas que pues obviamente prefiero contárselo a ella porque sé que me va a entender porque es mi mamá. Pero sí, o sea, no es que esté mal, pero sí hay un límite. Claro, o sea, y es que es bien importante porque hay cosas que la verdad es que da pena contarle a los papás porque uno sabe que los papás lo van a regañar. Pero qué bueno que uno tenga todavía no es miedo, es entendimiento de saber que, puches, mi papá está para corregirme y para guiarme. Y por supuesto, creo que es bonito poder tener una buena relación con nuestros papás, y yo, gracias a Dios, quiero tener una buena relación con ellos también. Pero hay cosas en donde yo sé que, claro, si le cuento esto a mi papá me va a regañar, pues lo tengo que contar. Y a mi edad todavía me regañan algunas cosas, pero es parte de la función de un padre, ¿sí? Y como tú lo mencionabas al inicio, lastimosamente ahora, por querer ser el papá buena onda o por muchos problemas, sí, yo creo que son un montón y no los quiero encasillar en uno, los papás no ejercen la autoridad que deben de ejercer en los hijos, ¿sí? Y no necesariamente es el de lejos y aquí yo mando y se dice lo que diga y punto, y no tenés derecho a opinar nada. Pero creo que sí es importante el ejercer la autoridad que Dios ha puesto sobre los padres. Exacto. Aquí he enfocado algo que dice que sin la autoridad de los padres, la familia se va extinguiendo. Y es real, o sea, eso sí, es real. Como decíamos al inicio, esto va acompañado de la palabra de Dios, y encontrar el versículo de Proverbios 3, 11, 12. Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Entonces, imagínense, al final nosotros como creyentes y que tenemos relación con el Señor, debemos someternos a su autoridad. Entonces, como hijos terrenales también, someternos a la autoridad de nuestros padres. Y ejercer la autoridad cuando tengamos hijos, ¿sí? Tú con tus hijos. Cuando tengas. Ajá, yo aclarando, yo me quedé tiesa, aclarando, yo no tengo hijos. Yo sí. Cuando tengas, ejercer la autoridad que Dios ha puesto. Súper importante. Y en este capítulo se van reforzando varios temas de la socialización en la sociedad adolescente, y menciona el primero que tú estás tocando ahorita, que es la familia, y la importancia que la familia realmente ocupe el lugar que debe ocupar. Quiero hacer un paréntesis, me encantaría hacer un paréntesis aquí, porque a veces creemos que mi realidad es la realidad de todo el mundo, y por ejemplo, mi realidad es que yo crecí en un hogar con mis dos padres, con mi papá, con mi mamá y mis hermanos, pero no es la realidad de muchas personas. Hay quienes perdieron a su papá, hay quienes perdieron a su mamá, hay quienes sus papás viven en otro país, hay muchas realidades, ¿sí? Y creo que aquí el punto no es decir, bueno, si no tenés a tus dos papás, te fregaste. Por supuesto que no, lo aclaro. Aquí es muy importante dar a conocer a nuestros oidores, a nuestra audiencia, iba a decir, que cabal venía escuchando un programa de radio, así dijeron. A los que nos escuchan, que aquí entra el papel de la iglesia, ¿saben? De la congregación, de abrazar a esas familias,
que no han tenido una familia integrada o una familia de papá, mamá, abrazar a esas familias. Y los hombres de la iglesia, los hombres de la congregación, abrazar a esas familias, las mujeres cuando haya falta de una madre, abrazar a esas familias y guiar. No podemos ocupar el papel de una mamá o de un papá, pero sí podemos ser modelos. Podemos ser modelos para aquellas familias en donde hace falta uno de ellos, ¿sí? ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque para eso somos iglesia, por eso somos una congregación, para suplir las necesidades unos de otros. Y el tema de la familia da para tanto, y quisiera que pasáramos al siguiente, pero antes les dejo el espacio si quieren complementar algo más, porque este episodio está bien cargado. Demasiada información. Miren, tal vez sí, solo complementar lo siguiente, porque esto va atado al siguiente tema, ¿verdad? Mucho. Entonces, aquí mencionan 3 formas en las que los padres o los hijos aprenden, ¿verdad? Entonces dice que está la posfigurativa, que es donde los padres les enseñamos a los hijos; la configurativa, que es como de par a par, o sea, Daniel aprende de su hermano, un papá de sus papás, y así. Y está la prefigurativa, que es donde ya los padres también aprenden de sus hijos, ¿verdad? Pero en la prefigurativa ya entra la tecnología, la comunicación fácil, continuidad de generaciones, ya se interrumpe, y los mayores aprenden de los menores nada más. O sea, cuando maximizamos ese tipo de educación, por así decirlo, o de aprendizaje en la familia, es donde se van perdiendo las situaciones y entramos al tema de... Pero no está mal, fíjate, antes de... Yo dije que íbamos a cambiar. No está mal, porque ponele... ustedes me acaban de dar un golpe de la edad. Me salieron como 5 canas, ¿va? Estaba viendo unas cosas en el trabajo y de repente le digo a una de las personas que trabaja conmigo, mira, fíjate que no puede hacer esto. Y solo se me quedó viendo así como con cara de, ala, qué grande estás, ¿va? Pero yo creo que ese aprendizaje está bien, porque hay cosas que enseñan los papás y hay cosas que podemos aprender de los hijos. Tampoco podemos tener una arrogancia de decir, a mí mi hijo no me enseña nada. Exacto. Podemos aprender. Como tú lo mencionaste y lo menciona el autor, el problema es cuando todo es al revés y la gran cantidad de información viene de los hijos hacia los padres. Exacto. De decisiones viene de los hijos hacia los padres. Exacto. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces el problema ahí es de que los padres no nos estamos informando. Y el siguiente tema, y ahí es donde vamos a entrar. Ahora sí. Los medios. Los medios. Aquí la experta en medios de comunicación. Claro. ¿Quién será? No soy yo. Nada. Justo creo que en lo que estábamos hablando, y para complementar lo que Gaby decía, últimamente hemos crecido como con esa generación de cristal, y digo hemos porque pues en esa voy yo también, y pensamos de que ahora los padres están súper desactualizados y ya como que el pasar de los años trae consigo falta de conocimiento y un montón de cosas. Entonces es como, por ejemplo, mi papá me dice, mira, es que ¿cómo publico esto en tal red social? Y yo, bueno, te enseño, va. Pero hay veces de que es como, pero ¿por qué no sabes eso? Pero no nos damos cuenta de que al final los tiempos van cambiando, y así como ellos van desactualizándose, nosotros también, aunque digamos los jóvenes, no, es que yo me estoy actualizando, hay siempre cosas que no sabemos, que no tenemos conocimiento. A mí me preguntan un montón de cosas y yo en la luna, pero trato de ir como actualizándome pues al pasar de los años. Y la importancia de el mantenernos actualizados no necesariamente es estar en todo, ¿sí? Yo creo que vale la pena mencionarlo. Y no sé si ustedes han hecho un conteo de cuánto tiempo les toma revisar todas sus redes sociales o publicar en todas sus redes sociales. Es increíble el tiempo que uno ocupa en esto. No voy a decir ni ocupa ni pierde. Son de 3 a 4 horas, creo que hicieron un promedio de lo que uno pasa en las pantallas. Eso es lo que pasas, pero imagínate, no, es más, el promedio es más, pero imagínate si tú venís y agarras red social A, revisas, publicas, red social B, revisas, publicas, pasas un montón de tiempo. No tenés que estar en todos. Creo que es importante el tampoco decir sí, salite. Y aquí el autor menciona el papel que han tenido los medios de comunicación en el adoctrinamiento que se tiene actualmente. Es increíble, pero es increíble. Hace unos pocos años no mirábamos todas las agendas de género tan metidas en las películas, en las caricaturas, como lo vemos ahorita. Y los medios de comunicación, hubo algo que me encantó, voy a tratar de recordarlo y si lo recuerdo lo menciono, y si no, pues se los dejo para otro episodio. Pero él mencionaba que los medios
se visten de transmitir el mensaje correcto o la verdad, pero en realidad lo que están haciendo es poquito a poquito, te van metiendo un adoctrinamiento. Marcos, así dicen, así lo pone él, que le ponen marcos, no es transparente totalmente. Ellos ya saben, ellos ya tienen todo lo que quieren que nosotros sepamos, o de lo que quieren que en el mundo se hable. O sea, ellos ya tienen ese framing, creo que es framing, o no sé cómo se pronuncia, discúlpenme. Es un marco, ellos ya tienen la agenda de todo lo que nos van a dar. Y maximizan o minimizan las cosas a su conveniencia. Es decir, por ejemplo, si ahorita es un ejemplo tonto, ¿verdad? Ustedes, pero es para que sepan. Si ahorita yo le pego a Diego, entonces la noticia saldría, por decirles, el medio lo pone, bueno, cristiana evangélica le pega al pobre niño que está abajo. Sí, pero si fuera otro el contexto, le pega porque él la ofendió. O sea, no dicen toda la verdad. Siempre maximizan algo para hacer quedar mal a las personas que generalmente somos un poquito más... ¿Cuál es la palabra que busco, Diego? Tú sos comunicador. Somos como más cerrados. No, cerrados no. De hecho, me gusta una palabra que él habla, que dice que no es ser mente abierta, al contrario. Mente abierta es tener la idea de lo que es y de lo que no es no. Pero una mente cerrada es la que cree que está bien, pero no siempre está bien. Sí, es como lo mencionaba, creo que es tener la arrogancia de creer que lo que yo digo es la única verdad y que yo siempre tengo la razón. Y no recuerdo la frase que les estaba mencionando, pero el autor... describía que la guerra hace mucha bulla, ¿sí? Y es muy visible. Si ustedes ven las imágenes de las guerras, se ven todas las personas del ejército, ven explosiones, hace mucha bulla. En los medios de comunicación, no. Empieza a entrar todo sutil, que te ponen una canción aquí, que te ponen un video por allá, pero... ahora ya no es sutil, dense cuenta. No, ya no. Y menciona estadísticas de varias cadenas de televisión que incluso su agenda está que para el 2020 y tanto, el 50% de los personajes de la serie, y son canales de televisión, claro, del 50% de los personajes tienen que ser LGBTQ+. Ya, imagínate, hay varias caricaturas que yo recuerdo que miraba hace años, que ahora los creadores salen diciendo que el personaje principal es homosexual, que no sé qué es no sé cuánto. Y te quedas como... Que la aquella que estudiaba mucho es lesbiana. Y que no sé, y yo me quedé... Incluso, ¿saben? Hay una serie en una plataforma de stream bien conocida. Yo nunca la vi solo por el nombre. ¿Qué tiene que ver con es de educación sexo? sexual, ajá. Y el autor empieza a mencionar o a describir algunos episodios. No puede ser, o sea, te están describiendo episodios de pornografía a nivel 50 y decís, no puede ser que esas series estén a la vista o al alcance de un clic de cualquier niño. Si no tenés control parental o todo, cualquiera lo mira. Y una de las cosas que a mí me impactó más es en esta serie, yo no la he visto, estoy contando lo que dice el autor y no estoy como zafando bulto, sino al contrario, es por si estoy diciendo algo mal, discúlpenme, pero no la he visto. El autor menciona que una de las escenas, una chava se practica un aborto y describe cómo pasa todo. Y es como, no pasa nada, todo está bien, todo está tranquilo, ¿sí? Y el aborto es algo normal y al contrario, hay unas personas que están en contra del aborto y las ponen como los retrógradas a la chava que se practica el aborto. Incluso el autor dice que es muy bonita físicamente, es como la intelectual y los otros no. No, y en esa parte, Diego, hay una señora que está a la par de ella que también como que viene de eso y entonces la señora le dice, y por eso me dolió tanto leer eso a ustedes, porque la señora le dice a ella, mira, es mejor eso que haber sido una mala madre. O sea, minimizando el hecho de quitarle la vida. Sí, exacto. Quitarle la vida a una persona. Y esto lo ves y está al alcance de tu teléfono. Y aquí otra vez te hablo desde los zapatos de alguien que no es papá, pero con toda la buena intención del mundo es, cuidado papás, que están dejando que sus hijos vean, ¿sí? Es muy importante supervisar hasta cierta edad, bueno, yo diría que mientras se tenga la oportunidad de hacerlo, supervisar qué están viendo tus hijos.
cuáles son las conversaciones que están teniendo. Dale. Y no solo qué es lo que están viendo, sino tal vez yo que soy locutora. Yo recuerdo eres que tú, cada vez que digamos la comunicadora presente. Cabal. Yo recuerdo que al menos antes en las radios no podías hablar de ciertos temas, por ejemplo, política, religión, sexualidad y demás, pero últimamente que pues ya estoy como que en los medios y estoy conociendo un poco más, he visto que justo lo que decía en el libro, o sea, tratan de como hacer una pequeña transparencia en los temas y los van involucrando poco a poco y empiezan a tocar ya temas como un poco más religiosos, empiezan a tocar temas políticos, empiezan a tocar temas de sexualidad y obviamente toda la audiencia, todos los que nos escuchan, porque en este caso no es ver, sino todo lo que nos escuchan o los que nos escuchan, reciben como esa conversación de la sexualidad de una manera transparente, pero errónea. Ajá, exacto. O sea, no es algo correcto y no quiero como adentrarme ni entrar en debate con estos temas. Bueno, entremos en debate. Entremos en debate de una vez. Pero al menos a mí me cuesta un montón al momento de hablar de algún tema o de querer hablar de algún tema porque sé que hay mucha gente que me está escuchando y hay gente que me escucha, no hay un público en específico o al menos yo no tengo un público específico de alguna edad. O sea, yo sé que tanto como me pueden escuchar niños, me pueden escuchar adolescentes y me pueden escuchar adultos. Entonces yo trato de no tocar temas que sé que tal vez yo no sé mucho, pero sé que les van a afectar a la niñez, a la adolescencia y también a los adultos que tal vez no se creen o quieren estar como metidos en la sociedad y ser como esos amigos que habla el libro, amigos de sus hijos. Uh-huh. Y es como, voy a poner la radio para ver qué me están hablando, pero ahora la radio ya no está teniendo como esa barrera, o sea, como esa barrera de ya no tocar ciertos temas, sino que prefieren mejor hablarlos. Entonces, ya no solo es qué es lo que ven tus hijos, sino es también qué escuchan tus hijos. Y hablemos de radio y hablemos de podcast también. Sí, exacto. Y sabes, mira, esto sí lo digo sin el fin de entrar en polémica, pero sabes, siempre vas a tener polémica, porque hay personas que piensan todo lo contrario. Pero ¿y por qué no tocas el tema? No, ¿a qué le oís? Y que no sé qué, que no sé cuándo. Y tu postura está bien, ¿sí? El problema es que nosotros generamos, o queremos, perdón, que la persona que no piensa igual que yo, o que me dé su argumento y nos peleamos acá para que crea lo mismo que yo crea y punto. Porque la única verdad es la mía. Ese es el pensamiento que muchos tenemos. Incluso les puedo decir que en algún momento yo pensaba de esa manera o solemos pensar de esa manera. Y creo que aquí es importante el recalcar. Nosotros nos basamos en la Biblia, en la palabra, y creemos la palabra, y creemos lo que dice la palabra. Y muchas veces la interpretación que nosotros le damos a la palabra choca con otros cristianos, con otros creyentes, ¿sí? Entonces, mi verdad, hay verdades que son absolutas, que están en la palabra, ¿sí? Pero hay otras que, miren, son circunstanciales, ¿sí? Y pasando o continuando con lo que tú mencionabas, sí es importante el tener mucho cuidado de qué contenido estamos consumiendo. Es que, miren, no tienen idea del impacto positivo o negativo que tienen las conversaciones, lo que escuchas. Laje hace lo que decía de ahorita, lo que acaba de mencionar, me trajo a mí el recuerdo de lo que leí entre todo lo que leí. Que hay una parte donde él dice que un padre se preguntaba por qué su hija le dijo un día, ay papi, ¿por qué eres tan tonto? Entonces el papá se hace asustado, ¿verdad? Porque mi hija me dice así. Entonces se dan cuenta que en un programa para niños, no voy a mencionar el nombre, la protagonista, que es una caricatura, le dice, papi, ¿por qué eres tan tonto? Entonces el niño solamente estaba imitando eso. O la otra mamá que dice que su hijo quería ponerse vestido y no entendía por qué, hasta que después descubrió que en un programa lo estaba viendo él. Yo quiero leerles algo. Dice, la socialización es el proceso de aprendizaje social a través del cual el individuo incorpora los elementos de una cultura, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es, la cultura debe ir respaldada de aprendizaje, ¿verdad? Pero ese aprendizaje lo vamos a adquirir por medio de nuestra familia. Nosotros somos familia, tenemos que aprender para poder enseñar. Y la importancia de que las familias, como mencionaba al inicio,
que estén presentes, ¿sí? De que podamos estar presentes como familia, como congregación en la vida de todos, ¿saben? Nosotros creemos como congregación que, en primer lugar, que somos la iglesia, ¿sí? Somos todos nosotros, el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y hay mucha importancia en la comunidad, ¿sí? Hay tanta importancia en que vivamos en comunidad, en que no estemos aislados. Sí, yo creo que el discurso de muchos es, yo puedo vivir solo y buscar de Dios. Yo creo que si buscas realmente de Dios en tu corazón, vas a tener esa necesidad de buscar de Dios en comunidad y estar con más personas y abrazarlos y compartir principios, compartir valores. Y no es encerrarte en una burbuja y que nadie entre, sino al contrario, reforzar tus valores, dárselos a tus hijos, dárselos a las personas con las que conversas, ¿sí? Y cuando se te trate de adoctrinar por medio de los medios de comunicación, la educación y todo lo demás, estés cimentado en tus valores, cimentado en tus principios. Exacto. Quisiera pasar, dale. No, sí, cabal, a pasarnos al por otro favor. tema. Y creo que justo lo que decías va de la mano con lo que vamos a hablar ahorita de la educación. Y pues el libro habla también acerca de eso. Y creo que yo les estaba contando que, pues al menos a mí, en donde yo estudié, no era como que la educación era tan... algunos temas no eran tan abiertos, o sea, preferían no tocarlos o decían que los temas de la sexualidad eran un tabú. Entonces, uno tenía que, ya sea por los medios digitales o medios televisivos o medios radiales, investigar y pues ahí tratar más o menos de entender, pero creo que el libro lo especifica muy bien. Y es bien importante que entremos un poquito acerca de cómo la educación, otra vez voy a usar esta palabra y no sé si está mal, pero está adoctrinando para mal a las futuras generaciones y se están tocando temas que hay que tocar, pero enfocados, ¿sí? O sea, el hablar de educación sexual no es decirle a las personas, aquí hay un abanico de posibilidades para que si hoy te sentís que te gustan las piedras, seas una piedra, ¿sí? ¿Suena duro? Sí. Pero hay que darle a las personas la información como es. O sea, hablando con la biología, hablando con el diseño que tenemos. El problema no es hablar de esto, sino hablar mal enfocados de estos temas. Y otra vez debemos de tener cuidado nosotros como comunidad que estamos también tocando. ¿Cuáles son los temas que conversamos? El libro habla acerca de que la educación es una operación sobre el alma. Entonces dice, condiciona la vida entera de la persona. Realmente habla de que nosotros somos educados, ¿verdad? Así lo dice el libro. A veces solo es para, voy a ir a buscar trabajo. Hablan de las materias y todo lo demás. Pero la educación sexual, ahora cuando antes, como decía Daniela, no se mencionaba tanto, ahora Dani, según el libro, dice que ya hay un como folleto que fue creado ya para Guatemala. O sea, ya mencionó a Guatemala, que ya está creado, donde adoctrinan, y si esa es la palabra, Diego, es adoctrinar a los niños, donde ya quieren poner, esto ya no es del folleto de Guatemala, ¿verdad? Para hacer paréntesis, pero ya habla de que ya en otros lugares, en otros países, ya tenían un periodo donde los niños casi que los obligan bueno, eres niño, ahora te pones un vestido, y le ponían un sobrenombre al niño como de chica, ¿verdad? Y tenían que estar ese periodo llamándose por ese otro nombre con un vestido, porque entonces ya les están adoctrinando de que eso es lo normal, que ellos pueden ser lo que quieran. O sea, si hoy quieres ser una jirafa, sos una jirafa. Que eso para mí es adoctrinar, como dice, se va fuera de lo que es la biología, de lo que es la creación, de lo que Dios ya dejó estipulado. Y miren, hay tantas cosas que podemos hablar acerca de lo que está pasando en el mundo, y quisiera pues poner sobre la mesa en primer lugar, estamos mal. Y no quiero sonar ahorita como jalarán lo peor, pero sí estamos mal. El mundo está mal. Y la misma Biblia dice que no va para mejor. O sea, quiero aclararlo. No es que y el día de mañana no va para mejor. Y es muy importante, aquí viene el mensaje de esperanza, por supuesto, ¿verdad? Y es que tenemos esperanza en Cristo, en que en Él podemos vencer muchas cosas, y cuando todo esto se acabe, podemos tener la vida con Cristo. Eso lo quiero dejar claro, y ese es un mensaje de esperanza que gracias a Dios tenemos aquellos que, bueno, todos tenemos ese mensaje de esperanza.
Y aquí también es importante reforzar, como por quinta vez, la importancia del papel de la iglesia, ¿sí? La iglesia, yo creo que no debe cerrarse ante los temas, sino debe hablar. Hay una persona que me gusta un montón, que habla, es sexóloga, es psicóloga, sexóloga, es cristiana, y ella dice, no sé si lo voy a decir bien, pero dice, si Dios creó el sexo, nosotros los cristianos deberíamos de ser los expertos en hablar del tema. Y me encanta, porque es cierto, ¿sí? Si Dios creó algo, nosotros que somos hijos de Dios deberíamos de ser expertos en hablar de ello. El problema es que nos hacemos de lejos y creemos que está mal. Y no está mal. Está mal cuando no se enseña bien, ¿sí? Cuidado, papás, ¿qué están dejando que sus hijos miren? ¿Sí? ¿Qué están dejando que sus hijos, que entre a la vida de sus hijos por medio de la exposición, sí, a videos, a teléfonos, en el colegio también, que estamos permitiendo que nuestros hijos estén aprendiendo todos los días? ¿Realmente estamos cimentando esas bases conforme a la palabra? ¿Sí? ¿Será que si se sientan, nos sentamos, me voy a incluir, a tener conversaciones en donde les enseñemos a las personas la realidad, o sea, la verdad? Hablando de biología, es que no tenemos que irnos a tantas cosas. Biológicamente, ¿cuántos géneros hay? ¿Sí? Y así con un montón de temas más. La importancia de sentarnos y tener conversaciones, ¿sí? ¿Es cansado? Sí, es cansado, sí. Creo que todos estamos así como, sí, es cansado levantarse todos los días temprano. Hace un momento hablábamos de cierta etapa de mi vida en donde yo siento que colapsé porque tenía mucho que hacer, y sigue pasando, o sea, es cansado. Muchos tienen que estudiar, muchos tienen que trabajar, hay papás que estudian, que trabajan, y todavía llegar a la casa y darle tiempo a mi hijo, pero es nuestra labor como hombres, ¿sí? Aquí, con esto dejo de hablar en este momento, pero Dios nos ha mandado como hombres, y ahorita me refiero como hombres, varones, a ser quienes lideren las casas. ¿Estamos cansados? Sí, llegamos cansados, llegamos agotados. Y tenemos el privilegio aún así de liderar a una familia. Y es importante que nosotros tomemos ese papel, ¿sí? Mujeres, no estoy diciendo que ustedes no tengan ningún papel. No, también es importante que tomen el papel que Dios les ha dado de amar, aconsejar, guiar a sus hijos. ¿Es cansado? Sí, de verdad, yo sé que es cansado. Y cuando tenga hijos voy a decir, sí, es demasiado cansado. Nunca imaginé que fuera tan cansado. Creo que podemos tener la oportunidad de hacer las cosas de la mano del Señor y con la fortaleza que viene de parte del Señor. Yo quería decir algo y se me olvidó. Mucho no, hablo. Pero, ajá. No, mentira. Híjoles. No, ahora broma. vas a ir Es broma. Solo para... ya me recordé. Para los padres que nos están escuchando, pues yo no soy mamá, pero no tengo hijos, pero creo que también es importante tener esas conversaciones incómodas. Yo sé que lo que decía Diego, de que la iglesia también está para nosotros, para abrazarnos y demás, y creo que hay veces de que, por ejemplo, con los pastores hay que tener esas conversaciones incómodas y demás, ¿va? Sí. Que creo que es algo que nos inculcan bastante, el hecho de también poder ser vulnerables. Pero si la iglesia también es como nuestro hogar, ¿por qué no empezar desde nuestra familia? O sea, ¿por qué no los papás tienen esas conversaciones incómodas con los hijos, por más que sientan que es un tabú o por más que sientan que tal vez no saben del tema? El simple hecho de que mejor bueno, no sé si va a sonar bien, pero es mejor que ustedes les enseñen a sus hijos a que ellos aprendan o que vean en los medios o en otros lados, o que otra gente les venga a inculcar algo que no es. Tal vez no es que nosotros tengamos la verdad absoluta, o bueno, los padres, pero creo que para eso están, o sea, para corregir, porque en la Biblia está todo, o sea, ahí habla acerca de instruye al niño en su camino, y creo que no está de más tener esas pláticas incómodas con tus hijos para saber qué es lo que está pasando. Ahora sí, hablo en el rol de mamá. A los padres que nos están escuchando, es nuestra responsabilidad que nuestros hijos aprendan de política, de educación sexual en la casa, y no que el Estado, como lo mencionan acá, vaya a educarlos. Para que cuando ellos lleguen y les traten de meter tanta información en la cabeza, ellos tengan una base mucho más fuerte. Pero ¿cómo van a tener ellos una base fuerte si no nos miran a nosotros informándonos? Nuestras fuentes de información, y yo creo que ahorita me voy a ir al otro tema porque ya vamos cumpliendo el tiempo, es resistir.
¿Cómo voy a decirle o cómo va mi hijo a querer aprender de mí como mamá? Si, por ejemplo, yo me paso en mi teléfono un montón de tiempo, si Luis Andrés mira que yo paso solo deslizando mi dedo y que estoy en la televisión viendo series, él va a agarrar un ocio y va a ser casi que el mismo que el mío. Entonces, mi información ¿de qué fuente viene? De YouTube, de videos, este me lo dijo, ahorita para las elecciones sigo muy claro, la gente votaba y la gente ni sabía por qué votaba, y se iba que de izquierda, que de derecha, y ni siquiera habían leído. ¿Por qué? Porque un youtuber o alguien de TikTok dijo no sé qué. Entonces, aquí dice que los libros sean la base, que la historia, en caso de nosotros los cristianos, que la Biblia sea nuestra base para enseñar a nuestros hijos y poder quitar esa venda de los ojos en ellos, para que un día nuestros hijos no lleguen con nosotros y te digan, Diego, papi, te van a decir, ya te estoy profetizando aquí. Te van a decir, papi, fíjate que soy pro aborto, te da algo. Entonces creo que es responsabilidad de nosotros los padres educarnos para que ellos puedan resistir a todo lo que viene, porque definitivamente Diego dijo algo importante: esto se va peor, porque así lo habla la Biblia, pero nosotros como cristianos en esta comunidad de fe que tenemos somos los responsables de estudiar, de informarnos y no permitir que la sociedad sea la que eduque a los hijos espirituales y los hijos que Dios nos manda. Definitivamente. Y antes de que Dani me diga, sí, mucho hablas otra vez, creo que es bien importante el recalcar la importancia de los papás, ¿sí? Hombres y mujeres en la familia, el poder recordar y recalcar que tenemos una responsabilidad increíble. Y gracias a Dios por ese privilegio que le da a los papás de poder enseñar y dirigir a sus hijos, estén presentes. Es cansado, puede que tengamos ganas de hacer otras cosas, pero creo que vale la pena vertirse por la familia y vertirse por los hijos, y a la comunidad, hacer la invitación a las comunidades de fe a que puedan estar para todas las familias y que sea un lugar seguro en donde las personas puedan tener conversaciones, aunque sean difíciles, pero conversaciones con base en la palabra. ¿Cuánto no daría yo, de verdad, porque mis hijos traigan sus dudas de temas de identidad sexual, de política, a sus grupos de la iglesia, con sus pastores, y de verdad que oramos porque este sea un lugar donde se puedan tener esas conversaciones seguras, enfocadas en la palabra. Y por último, pues entender que hay una gran responsabilidad en la familia, que los medios de comunicación tienen una agenda que va en contra de la palabra, ¿sí? Casi todos tienen una agenda que va en contra de la palabra. En la educación igual, el Estado igual. No es responsabilidad del Estado educar a mis hijos, es nuestra responsabilidad. Sí, justo. Y ya como para ir aterrizando con este tema, yo quería hacer un comentario y que creo que todos los jóvenes actualmente como que lo pensamos, y es cuando yo tenga mis hijos quiero hacer lo que mis papás no hicieron conmigo, y creo que no es ese el pensamiento, sino es ir a la palabra y decir, bueno, voy a aprender de lo que dice la Biblia y me voy a informar. No es el hecho de voy a hacer lo que no hicieron conmigo, o sea, es el hecho de querer informarte, de querer estar actualizado, justo como lo decía el libro, que a veces esta como generación está un poco desactualizada, sino es el hecho de estar actualizado con los temas y de poder instruir a tu hijo en el camino, como lo dice pues obviamente la Biblia, y hablando también del libro acerca de resistir. O sea, creo que también los medios de comunicación nos abarcamos mucho en comunicar, obviamente, pero queremos comunicar una verdad tal vez que no es que no es la correcta, y que no hay como esa barrera. Pero sí, creo que últimamente los jóvenes, la generación de cristal, la mayoría es como bueno, si en dado caso llego a tener hijos o cosas así, yo quiero enseñarles lo que no me enseñaron, pero creo que también empieza desde nosotros, el hecho de venir y acercarnos a nuestros padres y decirles, bueno, o sea, necesito hablar de esto. Y tal vez algunos padres son como muy... no sé cómo explicarlo, porque justo el libro decía que no son cerrados, sino... conservadores. Tal vez son un poco conservadores, y es como, tal vez te da miedo de que te regañen por algún tema que vas a hablar, pero creo que es mejor
preguntar, como lo decía al principio del capítulo, de hacer preguntas de por qué esto, por qué lo otro, a quedarte con la duda. Sí. Entonces, creo que eso es lo que los invito, pero no sé qué piensan. Perdón, solo quería leerles esto para terminar no sé cómo es, agregar a lo que estaba diciendo Daniela, que para me pareció terminar interesante. la terminación. Para terminar todo. No, es que me pareció muy bueno el aporte ahorita de Daniela. Y esto me trae a una parte que subrayé y que dije, no puedo dejar sin mencionar esto. Ser familia no es comer juntos, desplazarnos juntos, compartir juntos, solo momentos de recreación. No es esto lo mismo que hacen las manadas de los animales. Él menciona eso en el libro. La familia, si no piensa junta, si no desarrolla una vida intelectual y moral propia, se reduce a una pequeña manada. Entonces, hagamos eso, ¿verdad? Hagamos una vida intelectual. Una serie menos, un libro más. Eso es lo que dice el libro. Una serie menos, un libro más. Que ellos puedan, nuestros hijos, ahora sí puedo hablar como nuestros, porque soy mamá, qué chilero. Que nuestros hijos amen leer, informarse. Sí, leer de todo, pero sobre todo la palabra. Viéndonos a nosotros leerla, creo que... Claro. Sí, la verdad es de que este tema estuvo muy, muy interesante, o sea, es muy extenso y pues gracias a todos los que nos están escuchando y también a los que nos están viendo. Nosotros pues ya hemos llegado al final de este capítulo. La verdad es de que está muy interesante y si usted quiere pues obviamente seguir escuchando los demás capítulos de este libro de Generación Idiota, pues nos puede dar un like y también compartir para que muchas personas más escuchen de este podcast, ¿verdad? No sé, para que ustedes también se despidan de nuestro público. Gracias por escucharnos y lean el libro. No se queden solo con lo que nosotros decimos. Lean el libro y acompáñenlo de la palabra. Que Dios les bendiga.